Ahí va Madrillán, ya hizo la seña. Listos, listos. Ahora sí viene. Nadie sobrevive a una explosión así. Avisemos a los demás. ¡Llamen al doctor Barreño, rápido! Por fin, se murió el tirano. ¡Celebremos! Bienvenidos a esta clase virtual de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín titulada La explosión que conmocionó a Guatemala. Mi nombre es María Lorena Castellanos. Yo soy doctora en Historia graduada de la Universidad Francisco Marroquín, editora, investigadora histórica y catedrática de la Escuela de Posgrado para la Maestría en Historia de la Universidad Francisco Marroquín. Es para mí un gran honor ser la moderadora de esta clase virtual, la cual será impartida por el doctor Milton Argueta. El doctor Argueta es abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín, donde es decano de la Facultad de Derecho, como también catedrático y fiduciario. Cuenta con especialización en Derecho Mercantil por la Universidad de Salamanca, en España, y una maestría en Derecho Financiero y de Negocios por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Es también socio fundador de la firma de abogados Signature Lex Guatemala, miembro de comités de anulación de CIADI respecto a laudos de arbitraje de inversión, que es árbitro en la Comisión de Resolución de Controversias de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, y en el Centro de Arbitraje y Conciliación, CENAC, de la Cámara de Comercio de Guatemala. En pocas palabras, tenemos con nosotros a una persona con un gran recorrido profesional y académico. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Lo invitamos a que, por favor, escriba sus comentarios y preguntas, porque al final tendremos un espacio para interactuar. Sin más que agregar, invito al doctor Argueta a que tome la palabra. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en esta masterclass del Departamento de Posgrados de la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias por estar aquí. Y a la Escuela de Posgrado, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta lección, en esta rememoración de nuestra historia. Doctora, muy honrado de que sea usted quien modere la actividad de hoy. Pues bien, podríamos decir que este es el acontecimiento que determina la llegada de Manuel Estrada Cabrera a la presidencia de la República. El magnicidio del presidente José María Reina Barrios la noche del 8 de febrero de 1898, en esa especie de numerología trágica, como la llamó don Héctor Gaitán en alguno de sus libros. Pues esa noche el presidente Reina Barrios, don José María de Jesús, tercer nombre que yo desconocía y que pues he aprendido ahora junto con otras cosas de este régimen presidencial gracias a la tesis doctoral de la doctora Castellanos, pues muere a manos de Edgar Zoninger. Para aquellos que consideran que las teorías conspirativas son de reciente creación en el imaginario de las personas y que están recientemente en boga, pues resulta que no es así. Precisamente atrás de este acontecimiento se teje una teoría de la conspiración que pone como su protagonista atrás, como moviendo los hilos, precisamente a Estrada Cabrera. Algunos consideran que es posible, o algunos incluso lo afirman en algunos textos, que él y Edgar Zoninger se entrevistan pocos días antes del magnicidio, un tiempo antes del magnicidio,
en Costa Rica. Pero pues vaya usted a saber, todavía son situaciones que están por investigarse y en algún momento, pues quién sabe, tal vez habrá una masterclass también sobre este tema. Pues esa noche, cuando Estrada Cabrera se entera por noticias que le lleva su amigo Francisco Perdomo del magnicidio, sale presuroso, pero con su ánimo templado y con una férrea determinación, y como dice don Rafael Arévalo Martínez, ataviado de levita, y se dirige presuroso a la casa presidencial o al Palacio de Gobierno, como también se le llamaba, en donde en un salón está reunido el Consejo de Ministros, estupefacto, nervioso, sin saber exactamente qué hacer. En ese momento irrumpe en el salón Estrada Cabrera y con mucho aplomo le dice: yo soy el primer designado a la presidencia, a mí me toca la presidencia de la República. Algunos narran que no era del agrado de todos los que estaban ahí. Hay algunos que empiezan a manifestar su voto en contra, pero la férrea voluntad y la decisión de Estrada Cabrera termina por imponerse, y luego pues entonces, tal y como dice ahí, casi que les ordena que hagan un nuevo decreto, y efectivamente pues emiten el decreto o acuerdo. Hay ahí también una especie de leyenda en cuanto a la llegada de Estrada Cabrera esa noche al salón de sesiones del Consejo de Ministros. Dice Arévalo Martínez en una de sus páginas que cuando él entra al salón, digamos en la antesala del salón, está el general que era el jefe del Estado Mayor del presidente Reina Barrios. Cuando se levanta, cuando entra Estrada Cabrera, lo ve, sabe que él es el primer designado a la presidencia, se levanta, se cuadra y lo saluda: felicitaciones, señor presidente. Estrada Cabrera le responde: usted va a ser mi ministro de la Defensa, espéreme aquí, y entra solo al salón donde está sesionando el Consejo de Ministros. Sucede la discusión que ya les he narrado. Al parecer el general ex jefe del Estado Mayor se percata, entra, se dirige a Estrada Cabrera, lo mira y le dice: ¿ordena algo usted, señor presidente? Y pues quizás la irrupción de ese militar armado en ese momento, cumbre de la decisión, pues termina de motivar a los ministros para tomar la decisión y dictar este decreto que aparece aquí. Vean por favor el segundo párrafo del decreto, ¿verdad? Dice: llamar al primer designado, licenciado Manuel Estrada Cabrera, para que conforme a la ley fundamental se haga cargo del Ejecutivo mientras la nación elige, de acuerdo con la propia Constitución, al presidente de la República. Bueno, ese mientras va a durar 22 años, que comienzan, como dice la cita que aparece ahí, esa noche. Y de esos 22 años, pues mucho se ha escrito, mucho se ha estudiado, se ha analizado cuál era la situación, digamos, de las libertades civiles, individuales y políticas, prácticamente anuladas durante esos 22 años. Pero escogí esta frase que tomo del libro de Catherine Rendón, porque me parece que de manera muy sucinta describe exactamente cómo fueron esos 22 años de la historia. Y no tuvo que pasar mucho tiempo para que el peso de la dictadura pues cayera de una manera rotunda sobre la ciudadanía. 8 años después de aquella noche, de aquellos sucesos, pues empiezan a reunirse, podríamos decir, ciudadanos preclaros o distinguidos de nuestro país, y como dicen, palabras más, palabras menos, quizás no, digamos, exactamente de la misma forma, pero sí transmitiendo la misma idea, don Oscar Clemente Marroquín Rojas y don Clemente Marroquín Rojas y don Rafael Arévalo Martínez, cada uno en sus libros, llegan a la conclusión, estas personas, que se había agotado toda salida jurídica, toda opción política para restaurar un Estado de Derecho y para restaurar, digamos, el ejercicio y goce de los derechos y las libertades individuales y civiles y políticas de las personas. Y por lo tanto, pues, en algunas páginas lo llaman magnicidio, en otras lo llaman tiranicidio. Pareciera ser entonces, a juicio de estas personas, como que la única opción que quedaba. Y ellos son los que comienzan a reunirse, y ellos son los que van a constituir los protagonistas
de esta plática de hoy. De todos, salvo uno, todos eran profesionales universitarios, es más, con estudios en Europa, pertenecientes a, digamos, familias de abolengo en el país, de familias de prestigio en el país, de una posición social buena. Don Julio Valdés Blanco y don Jorge Ávila Echeverría eran médicos, en algunas fuentes señalan que incluso compartían clínica. En tanto, el licenciado Enrique Ávila Echeverría, hermano del doctor, era abogado. Y en el diario del embajador de México, que se va a convertir, digamos, en un protagonista importante en esta historia, el embajador de México en Guatemala en aquellos años, menciona que el doctor Valdés Blanco era cuñado de los hermanos Ávila Echeverría. El mismo embajador anota en su diario que en la mañana de la explosión, la esposa del doctor Blanco le pide casi que a gritos desde la puerta de su casa, el embajador vivía enfrente de la casa del doctor, que por favor le dé asilo a sus hijas, porque es seguro que la policía llegará en cualquier momento a catear la casa. El embajador recoge a las hijas, dice en su diario, menores de 15 años y a un sobrino del doctor, y efectivamente minutos después llegan a catear la casa, y unos días después la esposa del doctor Blanco será detenida, aunque posteriormente, como lo vamos a ver más adelante, será puesta en libertad. Y es el mismo embajador que señala en su diario que el ingeniero Baltasar Rodil era un ingeniero electrónico, y es precisamente él quien diseña la bomba y quien hace, digamos, la instalación de la bomba en la forma en que va a ser prevista después, tal y como lo vamos a ver. Y Rafael Madriñán, el único que va a terminar con vida, el único que va a lograr salvarse después de estos acontecimientos. Y también participaban los hermanos Rafael y Felipe Prado Romaña. Como lo vamos a ver más adelante, se va a producir un distanciamiento entre ellos y las 5 personas que les mencioné anteriormente, debido a que cuando se produce el fallido atentado, el primer intento de atentado de la bomba, se produce también una delación, y los 5 que ya conocimos desconfían de los hermanos Rafael y Felipe Prado Romaña, porque consideran que una indiscreción de uno de ellos generó que hubiera una delación y que estuvieran a punto de ser detenidos. Y eso va a generar incluso hasta un reto a duelo entre algunos de ellos, que postergan para cuando se haya producido el segundo atentado que ya estaba en la mente de ellos para ser planificado. Este rompimiento de las relaciones de camaradería y amistad entre ellos va a tener como consecuencia de que el día de la explosión ninguno de ellos dos va a estar en el lugar del suceso. Y como consecuencia, pues tendrán un destino diferente. Buscando en diferentes fuentes es posible encontrar nombres de distintas personas que tuvieron un distinto grado de participación en la planificación de estos hechos. Algunos de una manera directa, como las que ya mencionamos, y otros de alguna manera indirecta o meramente circunstancial. Y voy a mencionar aquí un par de casos. Por ejemplo, el papá de Eduardo y Pedro Rubio Piloña va a ser uno de los que va a tratar con mucho ahínco de encontrarles un refugio a los 5 o a los 4 que conocimos antes, después de que se ha producido el atentado. Él tenía en su mente la idea de lograr burlar el cerco de la capital y que escaparan hacia el oriente del país y de esa manera pues salvarles la vida. Y el otro es don Mariano Ceseña. Don Mariano Ceseña va a sobrevivir a la cacería y va a escribir años después sus memorias, que muchos años después don Clemente va a citar en su libro La historia de 2 atentados de Estrada Cabrera. Y por último, pues el licenciado Enrique Ávila, a quien algunos consideran que fue a quien se le ocurrió que el segundo atentado fuera mediante la explosión de una bomba. Y es que
la idea les viene porque los conjurados, por denominarlos de alguna manera, se habían percatado que Estrada Cabrera viajaba con frecuencia o hacía un recorrido con frecuencia, partiendo de su casa situada en la Séptima Avenida Sur, hacia el sur de la ciudad. En sus pantallas, la casa que está a la derecha, en donde hay unas personas de negro en la puerta, era la casa de Estrada Cabrera, en la Séptima Avenida Sur. Y la casa que está enfrente es la casa Ibargüen, que todavía hoy se encuentra en pie. Y efectivamente, por lo tanto, usted ya se habrá percatado que estamos hablando de la Séptima Avenida y 12 calle de la actual zona 1, donde estaba entonces la casa de Estrada Cabrera, es donde actualmente está el Palacio de Correos. Pues Estrada Cabrera hacía frecuentemente ese recorrido en su carruaje para dirigirse al sur de la ciudad a supervisar las obras de este edificio que iba a albergar el asilo Santa Joaquina. Muchos de ustedes pues ya lo habrán identificado, efectivamente es con algunas modificaciones por el tiempo, donde se encuentra actualmente la sede del Ministerio de Educación en la Avenida de la Reforma. Y es ahí a donde él se dirigía con alguna frecuencia. Y es ahí entonces, es de esa rutina de hacer ese viaje hacia el sur de la ciudad, en donde los personajes que hemos mencionado obtienen su idea de cuál podría ser entonces el segundo intento o el segundo atentado. Recordemos que habían hecho ya un primer intento, precisamente también con un artefacto explosivo, solo que ese primer intento lo realizan en la 9ª Avenida Sur, dice uno de las fuentes consultadas, pero por alguna razón el artefacto no estalla. Algunos consideran que las conexiones no estaban bien hechas, otros dicen que la seña no les fue dada en el momento adecuado. Pero en medio de esas circunstancias se produce una delación. Y los conjurados reciben un telegrama en donde les avisan que han sido descubiertos y que se pongan a recaudo porque seguramente pronto serán capturados. Y eso pues, gracias a ese anónimo, logran esconderse, pasan inactivos un tiempo y no pasa más. Pero luego averiguan que el anónimo había sido remitido hacia ellos por un padre, un sacerdote que había recibido bajo secreto de confesión la confesión de los hermanos Prado, en donde les mencionaban que estaban preocupados por lo que estaba a punto de suceder. Así que, si bien los conjurados reciben de parte de ese padre un anónimo, pensando el padre que de esa manera los iba a salvar, ellos desconfían que a su vez el padre también haya dado un aviso a las autoridades y de esa manera se haya producido esa delación. Y eso va a generar, como habíamos mencionado, pues un rompimiento, en un enfriamiento en las relaciones de amistad entre los hermanos Prado y los demás. Por eso, el día del atentado, del segundo atentado, el que efectivamente sí se va a llevar a cabo, este señor Prado ya no va a estar con el doctor Valdés. Aquí pueden ver ustedes más o menos cuál era la división del trabajo en cuanto a la asignación de funciones que cada uno debía de cumplir. El doctor Blanco va a tener una fundamental. Él va a estar afuera, él se va a apostar afuera y va a ser el encargado de ver y cerciorarse de que el atentado haya sido exitoso y de no serlo, pues tenía en sus manos el encargo de terminarlo en la forma en que se había planificado. Rafael Madriñán va a ser el que va a dar el aviso de que el carruaje se acerca para que los que están adentro, los hermanos Ávila y el ingeniero Rodil, sean los que detonen la bomba. Habían pensado entonces en un atentado explosivo, pensando situar la bomba debajo de algún punto de la Séptima Avenida por donde transitara el carruaje para hacerla detonar precisamente en el instante en que el carruaje estuviera encima. Teniendo en mente pues esa idea general, empiezan los detalles para la planificación. El primer gran reto, ¿verdad?, era los explosivos. Pensaron en cartuchos de dinamita, porque en aquel tiempo se estaba construyendo un ramal del ferrocarril del norte
y la construcción estaba supervisado, estaba a cargo de alguien que era allegado, por decirlo de alguna manera, a estos personajes de la sociedad guatemalteca, el señor Alfredo de Ham. Y a él se dirigen nuestros personajes para pedirles que le proporcione cartuchos de dinamita. Él acepta con la condición de que tienen que ir a traerlos a Aguacaliente, porque el presidente había prohibido que se tuvieran materiales explosivos dentro del perímetro de la ciudad. Y allá se van el doctor Ávila y el señor Madriñán, recogen los explosivos y los llevan. Y habían pensado en que funcionara como especie de mina, y pensaron en que los explosivos debían de estar contenidos en un receptáculo que sirviera de caja de resonancia, la cual iban a poner debajo de la Séptima Avenida, una mina. Y se les ocurre mandar a construir una caja de hierro, una especie de caja fuerte, a la herrería de los hermanos Tinetti. Los hermanos Tinetti, como no sabían para qué destino se iba a usar la caja que estaban construyendo, le ponen en uno de los bordes una placa con los datos de su negocio. Esa placa se va a convertir el día de la explosión en uno de los primeros indicios que van a conducir las investigaciones, como lo veremos en su momento. Le correspondió al ingeniero Baltasar Rodil ubicar las casas en algún punto del trayecto de la Séptima Avenida. Y finalmente encuentra dos. Sobre la Séptima Avenida, la casa número 58, que era propiedad de María Samayoa, pero que en realidad lo ocupaba un arrendatario de oficio zapatero, don Rafael Rojas. Y es con él con quien hace un negocio y una especie de su arrendamiento, por llamarlo en algún término legal, para que el señor Rafael Rojas le ceda el uso de la pieza. Don Rafael Rojas va a ser capturado esa mañana porque a la policía le llama la atención que el negocio de la zapatería estuviera cerrado precisamente ese día. Lo ubican, lo detienen, lo interrogan y él va a confesar o a declarar que fue el ingeniero Rodil quien lo contacta para pedirle que le ceda el uso de la pieza. Y ubica una segunda casa cuyo destino iba a ser darle refugio a los que iban a estar en la interior de la casa número 58 y que iban a ser los encargados de detonar la bomba. Una vez producía la explosión, ahí se iban a refugiar mientras se calmaba el ambiente de alguna manera. Y esa casa estaba a la vuelta, ubicada en la 17 calle, la casa número 3. De igual forma, el propietario, un señor Yela, pero ocupada por don Celedón Argueta. Y ahí la negociación fue un poco más difícil, porque don Celedón no quería ceder su pieza. Narra don Rafael Arévalo que le cuesta mucho al ingeniero Rodil convencerlo. Primero le ofrece una permuta por una de sus casas. Imagínense ustedes, digamos, la determinación que tenía el ingeniero de conseguir ese inmueble. Don Celedón se niega, entonces le ofrece compensarle las mejoras que don Celedón había hecho en la casa de la 17 calle, se niega, y entonces le dice que además le va a pagar los gastos del traslado, resarcirle cualquier erogación que tuviera que hacer. Finalmente acepta. Y va a pasar lo mismo que con el zapatero. Esa mañana lo van a detener y él va a decir que el ingeniero Rodil fue quien le insistió vehementemente en que le alquilara esa casa. Y así es como van a ir esas primeras horas del día del atentado, armándose los hilos hasta llegar a identificar a las personas. Trabajaron durante muchas semanas, a deshoras, prácticamente en la noche, y con herramientas poco propicias para hacer un trabajo de excavación. Va a ser de la casa número 58 hacia el centro de la Séptima Avenida, que van a acabar el túnel para colocar exactamente debajo de la Séptima Avenida, frente a la casa, la caja con los explosivos. Finalmente los trabajos están listos y se llega a la mañana del lunes 29 de abril de 1907. En la fotografía, sentado, Estrada Cabrera, y el militar que aparece atrás de él de pie es el general José María Orellana, que años después va a ocupar la presidencia de la República. Por si alguien lo está pensando, efectivamente quien aparece, su efigie aparece en los billetes de Aquetzal,
y que también con los años va a protagonizar su propia leyenda debido a las circunstancias que rodean su muerte en el Hotel Manchén en Antigua Guatemala. Los conjurados habían pensado en este recorrido que ustedes ven aquí, para que se ubiquen en la parte superior de su pantalla, marcado con una X turquesa, es la Catedral Metropolitana. Por lo tanto, el norte de la ciudad se encuentra en esa dirección. En amarillo, la X que está en amarillo es la Casa Estrada Cabrera, que como ya habíamos visto, está en la 7ª Avenida y 12 Calle actual, en la zona 1. Y en rojo, la casa de la 7ª Avenida, la número 58, en las inmediaciones de lo que hoy sería la 17 Calle. Para que se ubiquen donde hoy se encuentra la Policlínica del IX sobre la 7ª Avenida. Y en azul, el trayecto que esa mañana habría de recorrer el carruaje presidencial. Este es un plano más o menos de esa época que me lo proporcionó mi buen amigo don Quique Asturias. Pues bien, para que la explosión tuviera éxito, los conjurados negociaron con el cochero Patrocinio Jiménez. Lo involucraron en la situación. Dicho sea de paso, hay algunos textos que no coinciden con el apellido del cochero. En algunos aparece como Patrocinio Mendizábal, en otros aparece como Patrocinio Monterroso. Algunos dicen que le ofrecen dinero y algunos dicen que le advierten lo que va a pasar y que le ofrecen dinero a su familia. Sea como sea, el pacto con él era que iban a marcar una raya vertical en la pared de la casa número 58. Y él tenía que detener el carruaje presidencial frente a esa raya. Lo que sucede, pues, no se ha aclarado aún. Algunos consideran que el cochero entiende mal la instrucción y se detiene él frente a la raya y no el cubículo, no el carruaje. Y otros consideran, u otros opinan, que en los últimos segundos se arrepiente, le da un giro al carruaje, hace que el carruaje se suba entonces a la acera, y eso hace que el carruaje no esté ubicado en el punto exacto en donde estaba la bomba bajo la 7ª Avenida. El carruaje se detiene por cualquiera de las dos razones que hayamos visto. Madriñán da la señal y la bomba entonces explota, como habíamos visto o vimos en la narración inicial. Este es un grabado que aparece desde el dominio público, aparece en internet, lastimosamente no dice quién es el autor, pero digamos recrea esa escena. ¿Y cuál fue la cauda de esa explosión? Bueno, muere el cochero Patrocinio Jiménez y uno de los caballos del tiro. Pero recuerden cuál era el plan. Afuera, apostado, viendo lo que sucedía, estaba el doctor Valdés Blanco. Y él tenía una misión que cumplir. Hay un pasaje muy bien descrito en el libro de don Clemente que dice que una gran nube de polvo y de escombros rodeó el lugar, se levantó en el lugar, y que en medio de la penumbra una sombra fantasmagórica se incorpora. Era la figura del presidente, de Estrada Cabrera, con un revólver en la mano. La explosión bota del carruaje al general Orellana, que queda herido, y es el propio Estrada Cabrera el que se acerca a levantarlo, a levantar a su acompañante, a su escolta. Se da cuenta el doctor Valdés Blanco que el atentado ha fracasado, que el Estrada Cabrera está con vida, y se acerca para cumplir con su cometido. Pero lo destantea el aplomo y la frialdad y la serenidad que tenía Estrada Cabrera en ese momento. Varias fuentes consultadas coinciden en eso, ¿no? Ya no sabe qué hacer cuando lo tiene enfrente, lo destantea su sangre fría. Algunos dicen también que ya no tiene tiempo de reaccionar porque ya venía un piquete de soldados al mando de un coronel Reinela a indagar qué era lo que había sucedido. Y hay otras fuentes que dicen que incluso siendo médico, él le ofrece los primeros auxilios sin saber mayor cosa, sin saber qué hacer,
Tanto es su desconcierto al ver lo que había pasado. Finalmente, pues no cumple su cometido, no cumple la función que se le había asignado y se marcha. Ya veremos con qué destino, hacia dónde es a donde él se va a dirigir. Este dibujo también aparece en internet, no claramente dice ahí que es un dibujo anónimo, pero lo puse porque me parece importante que ahí aparece un tercer personaje, el hijo de Estrada Cabrera que viajaba con él en el carruaje, Francisco. Al parecer, Francisco iba sentado frente a su papá, es decir, espalda con el cochero. Y pocos metros antes de que suceda la explosión, Estrada Cabrera le dice que se pase a donde él está sentado y que se siente a su lado. Sin lugar a dudas, ese cambio de lugar dentro del carruaje le salva la vida, porque recordemos que el cochero muere y él iba sentado espalda con el cochero. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, en la casa, de acuerdo al plan, una vez llevado a cabo el atentado y una vez explotada la bomba, deberían de juntarse en una casa que estaba ubicada en las inmediaciones del Cerro del Carmen. No hay mayor, digamos, ubicación en ninguna de las obras que estudian este tema sobre cuál era la casa. Pero reunirse en esa casa tenía dos objetivos. Uno iba a ser el centro de reunión para los que estaban adentro de la casa de la Séptima Avenida, más el doctor Blanco, más Madriñán. Y luego ahí se iban a juntar con el señor Anguiano, Francisco Anguiano, que era el que iba a tomar la presidencia en caso de la ausencia de Estrada Cabrera, y con un oficial, no se menciona el nombre, del cuartel Matamoros, me imagino que era para asegurarse el respaldo militar. Pues efectivamente llega el doctor Valdés Blanco con esta noticia que ustedes ven ahí. Estrada Cabrera está vivo. Solo pensemos un momento el trayecto que hizo el doctor Valdés desde la 17 calle hasta más o menos inmediaciones de la primera calle, que sería el Cerrito del Carmen. Son 15 cuadras, 16 cuadras. No dicen cómo las transitó, no dicen si fue en caballo, en carruaje o a pie, pero pues siendo a pie es una distancia que a un buen paso pienso yo que se toma un poco más de una hora para hacer su recorrido. Pues hasta allá llega y les comenta que el atentado pues fracasó. Ese mismo día, el Guatemalteco, que es el antecesor del diario Centroamérica, que es nuestro diario oficial, publica en su edición del 29 de abril la noticia del atentado. Comienza diciendo: hoy a las 7 de la mañana el señor presidente de la República escapó milagrosamente de morir, víctima de un atentado sin precedentes en la historia política de esta República, de Centroamérica y de América Latina. Así lo anunciaba, por decirlo de alguna manera, el diario oficial ese mismo día en su edición de la tarde. Y comienzan entonces las investigaciones. No se pierde el tiempo. Entran a la casa de la Séptima Avenida y quizás por un descuido o quizás pensando en que ya no había nada que temer, el licenciado Ávila Echeverría deja en el interior de la casa sus pantalones y su saco, cada una de esas prendas con su nombre bordado. Como habíamos mencionado, la caja de hierro tiene una placa haciendo referencia a los hermanos Tinetti y a su taller. Llegan al local, detienen a los hermanos, revisan sus libros contables y se dan cuenta de quiénes son aquellos que les han ido a encargar la confección de esa caja. Y los hermanos Tinetti pues también confiesan y se van detenidos. Tanto es el enojo y la furia de Estrada Cabrera que ordena que a los hermanos Tinetti no les den agua mientras están detenidos. Y este episodio, esta situación de ellos va a estar recogida en la novela de Miguel Ángel Asturias en uno de sus capítulos. No recuerdo exactamente cuál es el nombre del capítulo. Creo que se llama Conversación en las sombras, en donde hablan de un reo italiano que pedía a gritos que por favor le dieran un poco de agua. Pues probablemente Miguel Ángel Asturias recordó esta situación
vivida por los hermanos Linetti. Detienen al hermano menor del ingeniero Rodil, un joven de 15 años, y torturándolo, le hacen decir efectivamente lo único que él sabía, ¿verdad? Su hermano, el día de la explosión, regresa presuroso a su casa, saca unos papeles y dice que va a regresar a la hora del almuerzo y no lo vuelven a ver. Y también comenta que su hermano días antes le había encargado llevar madera a una casa ubicada en la Séptima Avenida. Y por último, un personaje recurrente en esa época, el auditor de guerra, don Adrián, el licenciado Adrián Vidaurre, perdón, recuerda que días antes había recibido un anónimo en donde se consignaba una lista de personas que estaban conspirando contra el señor presidente, y si bien los apellidos estaban mal consignados, prácticamente era posible identificar a todos los que estaban involucrados en esa situación. Por cierto, leer ese libro de Adrián Vidaurre es, digamos, importante y se aprende mucho. Su título lo dice todo, ¿verdad? Los últimos 30 años. Así que ojalá se pudiera conseguir, aunque me parece que ya es difícil. Ante ese escenario, mientras se hacían esas primeras investigaciones y se hacían las primeras capturas, como le mencioné, de la esposa del doctor Valdés Blanco y las esposas, madres, hermanas y parientes de los implicados, ¿qué pasa con nuestros personajes? Bueno, recuerdan que el otro que estaba fuera era Rafael Madriñán. Él es el que da la señal para que exploten la bomba cuando el carruaje está en su punto. Él se da cuenta que el atentado falla, se da cuenta que Estrada Cabrera está vivo y también se da cuenta de lo que se les viene encima. Entonces monta en su bicicleta, se dirige a la estación central, a la estación del ferrocarril, y toma un tren hacia el puerto de San José. Y ahí logra embarcarse ese mismo día. Hay discrepancia en cuanto al destino de su vapor, como decían en ese tiempo. Algunos dicen que es hacia Estados Unidos y otros dicen que es hacia Colombia, país del cual era originario. Lo que sí es cierto es que no volverá a saberse nunca más de él y presumiblemente pues nunca más regresará al país. Él es el único que terminará con vida después de este episodio. ¿Qué hacen el doctor Valdés Blanco para los otros tres en la casa del Cerrito del Carmen? Pues se dan cuenta que tienen que buscar escapar, buscar esconderse, mientras trazan un plan para tratar de salvar sus vidas y huir, conscientes de que en la calle pues ya se iniciaban las primeras capturas. Y ese licenciado Neri Prado, padre de uno de los que aparecen en aquella lista que vimos hace un momento, el que se los lleva ese mismo día a la casa de la señora Pilar Roselán. Ella lo recibe, están ahí unas horas, hay alguna fuente que dice que es un día lo que pasan ahí, pero en realidad es muy poco tiempo. Saben que no la pueden exponer y entonces se van a la casa de la señora Amelia Saborío García Granados de Romaña. El relato de esta secuencia de la huida está, digamos, magistralmente contado en este libro que aparece citado ahí, el cuaderno Memorias de Jorge García Granados. Y, digamos, lo valioso de ese relato es que es un relato en primera persona porque él fue testigo de lo que pasó. Por eso, pues, consideré conveniente poner la cita. Él vio lo que sucede en esos días. Y el otro que recoge también ese relato es el embajador de México en Guatemala, don Federico Gamboa, que ya vamos a ver por qué le consta a él esta situación. Pues bien, llegan a la casa de doña Amelia y hacia esa casa se dirige el cochero del doctor Valdés Blanco, sabiendo que el doctor y sus compañeros se encontraban en esa casa escondidos, les lleva una carreta de hielo. La policía se da cuenta de esa situación, identifican quién es y cuando viene de regreso lo capturan y lo hacen confesar y finalmente bajo tortura él dice que en esa casa se encuentran escondidos los que las autoridades buscaban. Se lo van a decir al auditor de guerra en su, digamos, prisa por capturarlo. El auditor comete un error
y al emitir la orden de captura, identifica a la señora Romaña únicamente por su apellido, sin consignar el nombre. Entonces la policía llega a la casa de Luz Romaña, que es hija de esta señora, pero donde no se encontraban nuestros personajes. Y ahí ganan preciosos minutos. Doña Luz se da cuenta de lo que está a punto de pasar y le manda una nota a su mamá con una persona de su servicio, donde le dice: están cateando en mi casa, es seguro que en algún momento van para allá. Ante esa situación, a doña Amelia no le queda otra cosa más que recurrir en pos de ayuda para encontrar un refugio a los 4 a la vecindad. Y la vecindad no era otra más que la legación de España. Legación en ese momento pues era el término que equivale hoy en día a embajada. Era la embajada de España. Y ahí se encuentra con doña Concha Farías, la esposa del embajador de España, o como se le decía en aquel momento, del ministro plenipotenciario de España. Con mucho talante y con mucha sangre fría y con mucho plomo le dice lo que está pasando y le pide que los ayude escondiéndolos. La esposa del embajador primero se asusta y luego se niega. Le dice: su esposo no está, no puedo tomar esa decisión. Efectivamente, el embajador no estaba en esos días en la capital. Y luego, digamos con bastante tino, le dice que eso puede provocar incluso un incidente internacional que le pudiera costar repercusiones a España y al señor embajador. Pero finalmente la señora doña Amelia se impone y le dice que adentro de la delegación hay un cuarto secreto, ocultado atrás de una puerta que está en el comedor, cuarto que ni siquiera la señora del embajador sabía que existía y que ahí los puede esconder. Y finalmente la convence, y esa noche, tal y como nos lo narra Jorge García Granados en su libro, se saltan la pared y entran a la delegación de España, en donde van a estar escondidos 3 días. Es ahí a donde el embajador de México, don Federico Gamboa, llega a verlos, a instancias de su compatriota, la esposa del embajador, doña Concha, que era mexicana de nacimiento, y a quien ella recurre porque pues tiene pena y quiere que lo ayude a sacarlos de ahí, porque considera que está poniendo en riesgo no solo al señor embajador, sino la representación de España institucionalmente hablando. Y por eso es que el embajador de México llega a hablar con ellos, entra a ese cuarto secreto, y la escena que describe es una escena muy impactante, porque conscientes de lo que les espera, los 4 le empiezan a entregar sus pertenencias personales, haciéndole encargo de a quién debe entregárselas él, como un recuerdo de ellos. Y al final anota el embajador de España en su diario que le piden también que les proporcione mercurio y cianuro, precisamente para cumplir con algo que se habían prometido entre ellos, que era morir por su propia mano y no dejarse detener. Finalmente, pues ya no pueden estar más tiempo ahí. Ellos entienden el riesgo internacional para el embajador y para la propia legación. Y entonces aparece don Pedro Rubio, como lo habíamos visto al principio, el papá de otros hermanos que estaban participando de alguna forma en la planificación. Y él es el que sugiere que lo saquen de ahí a una casa de la 9ª Avenida. Creo que una de las obras dice 9ª Avenida Norte, así que uno podría pensar que es más o menos por las inmediaciones del Parque Isabel la Católica, probablemente, porque su finalidad era trasladarlos después a otra casa en las inmediaciones ya del Cerrito del Carmen, para que en algún momento, disfrazados de jornaleros o disfrazados de agricultores, pudieran salir, digamos, como trabajadores en viaje hacia el oriente del país. Y de alguna manera, pues entonces, saltarse el cerco y lograr evadir la policía. Haciendo gala de su valor, es la propia doña Amelia quien los conduce y los lleva a la casa de la 9ª Avenida, donde estarán muy poco tiempo, para ser trasladados después a la casa número 29 del Callejón del Judío, que se convertiría en su último escondite. Esa casa es propiedad de doña
Rufina Roca de Monzón, y es ella quien los recibe en el último refugio. Para que se ubiquen en plano también de la época, la X turquesa que aparece ahí es la iglesia y el convento de la Merced. Por lo tanto, ojalá puedan ver el cursor que estoy moviendo. Esta sería la 12 Avenida y este como rectángulo que aparece aquí es la iglesia de San José. Por lo tanto, en amarillo, el trazo en amarillo es la avenida de San José. En fucsia es el callejón del Judío y por lo tanto, esto que está en azul sería la casa. Esta casa que aparece aquí. Un par de comentarios sobre esta casa. La primera vez que yo vi la foto de la casa, la vi en uno de los libros de don Héctor Gaitán. Sin embargo, pues él no dice cómo llega a la conclusión de que esta es la casa en donde ellos se escondieron en su último escondite, en su huida. Simplemente toma la foto, o aparece la foto y dice que esa es la casa. Así que, pues siempre había alguna reserva en cuanto a aceptar que efectivamente esa era. Pero años más tarde encontré o pude acceder al diario, en realidad son 8 tomos del diario del embajador Gamboa, del embajador de México en Guatemala, y en la entrada de ese día, él consigna esto y precisa la ubicación de la casa. Dice, casa número 29 del Callejón del Judío, esquina de la avenida de San José. Así que, pues podríamos decir que con algún grado de certeza, es esta casa que está aquí. ¿Y qué pasa en la casa? Bueno, doña Rufina los recibe, los esconde en el altillo, ustedes ven ahí la parte del techo, en un pequeño cuarto que hay ahí, y ahí pasan unas horas, uno o 2 días más o menos, pero como suele pasar, ¿verdad? Algo acontece adentro de la casa y el niño de doña Rufina se enferma. No olvidemos que entre ellos habían 2 médicos, el doctor Valdés Blanco se da cuenta que el niño está enfermo y le ofrece a la anfitriona examinarlo. Al principio la señora se niega, ¿verdad? Y sabe que bajar del altillo al área social de la casa es muy peligroso porque ahí vivían más personas. Quizás por lo que he leído era una especie como de vecindario o de vecindad adentro, donde se alquilaban varias piezas y sabe que corre un riesgo, que alguien lo puede ver. Pero el doctor, fiel a su juramento hipocrático, insiste en auscultar al niño, dice que es lo menos que puede hacer. Finalmente la señora acepta y baja. Lamentablemente, en el momento en que él ha terminado de examinar al niño y va camino a su escondite, una persona del servicio doméstico de doña Rufina lo ve. Y le parece sospechoso. Al principio piensa que es un amante de la señora, luego hay otros ruidos. Algunos libros dicen que esta persona y doña Rufina habían tenido una desaveniencia laboral unos días antes y que la señora que trabaja está molesta. Total, ella era novia de un oficial del cuartel de Matamoros, que como ustedes saben, pues está a pocas cuadras de ahí, y le cuenta a su novio lo que ve. El novio, al escuchar la relación, va con su superior, un mayor general de apellido Moreno, si no recuerdo mal. Él no le pone mucho caso, y entonces el oficial decide acudir al jefe superior del cuartel, como que dice el comandante general de la guarnición. Él sí atiende la denuncia y le avisa al propio Estrada Cabrera. Y asistido por don Adrián Vidaurri, Estrada Cabrera pues gira la orden de que asalten la casa. La madrugada del 20 de mayo de 1907 se procedió al cateo de la casa del Callejón del Judío. ¡Cerquen la cuadra! Si ven sombras en el techo, disparen. ¡Ponen la puerta! ¡Adentro! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Malditos traidores! ¡Suave con el Moreno! ¡Entréguense! ¡Entréguense! ¡No! ¡Yo no soy ningún traidor! ¡Disparen! Voy a subir
Que suban. Que nos encuentren a todos juntos. Que miren que no les tuvimos miedo. Vamos. Espérate. Así terminó la vida de aquellos 4 guatemaltecos en el techo de la casa del Callejón del Judío, la mañana del 20 de mayo de 1907. Desde que habían comenzado los preparativos del atentado, habían jurado que de fracasar no los capturarían vivos. Después de haber vendido cara a su vida respondiendo el ataque de la policía, los 4 cumplieron su pacto: morir por su propia mano antes de ser capturados. Y así termina. Esta foto es tomada del libro de don Clemente Marroquín y efectivamente pues cumplen con lo que se habían prometido desde el inicio de la planificación: no dejarse capturar, morir por su propia mano, juntos, viendo al sol. Pues, visto desde hoy, en retrospectiva, pareciera ser una novela, ¿verdad? Pareciera ser, digamos, un guión de una película. Pero es cierto, sucedió. Esto es parte de nuestra historia, este es un episodio de nuestra historia. Y creo que cualquiera de nosotros podrá tener sus propias ideas, sus propias reflexiones o su propia lectura de este acontecimiento histórico. Pero creo que si en algo pudiéramos estar de acuerdo todos, es que pues estas 4 personas fueron valientes, como también fueron valientes las personas que se arriesgaron ayudándolos y socorriéndolos en esos instantes. Y que además de ser valientes fueron fieles a su ideal y fieles a su convicción hasta las últimas consecuencias. Después de que esto sucede en el Callejón del Judío, en la casa del Callejón del Judío, pues hay otros 2 acontecimientos con los que pudiéramos ir terminando la plática de hoy. Cuando Estrada Cabrera se entera de que el cochero estaba involucrado, pues ahí está su reacción. Después de haber sido objeto de honras fúnebres, el cochero, considerado como un mártir o como un héroe, pues al descubrirse la verdad por parte de Estrada Cabrera, pues resulta que no era así, exhuma el cadáver y lo entierra entonces en fosa común. Y donde dice en la isla. Curiosamente, es a la isla a donde llevan a los cuerpos de los 4 guatemaltecos que estaban en la casa del Callejón del Judío. Después de que los extraen de la casa del cerrito del Callejón del Judío, no se los entregan a sus deudos, sino que de una vez los entierran en una fosa común en la isla. Ante esta situación, los parientes de ellos, especialmente, digamos, mamás, hermanas, acuden al embajador de México. Yo por eso les decía que el embajador de México en Guatemala en aquella época, don Federico Gamboa, va a tener pues un papel preponderante que para suerte de la historia lo registró en su diario. Este es el tomo 4, el que aparece ahí en la pantalla, correspondiente a su gestión entre 1905 y 1908, y ahí es donde él desempeña el cargo de ministro plenipotenciario. Con 8 o 9 tomos, donde recoge toda su vivencia política y diplomática al servicio de México. Pues él intercede ante Estrada Cabrera, y ahí está cómo finalmente Estrada Cabrera acepta que exhumen los cuerpos de la isla en presencia de sus familiares mujeres, se los llevan a sus casas, los velan, tal y como había sido la condición del presidente, solos, ¿verdad?, en secreto, para luego pues entonces enterrarlo. Pues bien, hemos llegado entonces al final de la plática. Como habíamos mencionado, como les había dicho, pues verlo en retrospectiva, leer los libros, escuchar estas narraciones, pues pareciera ser que es una novela, pero efectivamente esto es un episodio de nuestra historia. Y episodios así, pues nuestra historia tiene muchos como para ser platicados y para ser contados. Así que de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad
y a ustedes por haber dispensado su generosa atención a esta plática de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Argueta, por la clase que nos acaba de impartir. A continuación, perdón, es que se me fue el video. Un momentito. Ya, ahí estamos. Vamos a pasar a las preguntas del público y pues para que usted tenga la oportunidad de responder. Por acá nos pregunta Carlos Alberto que si esta casa del Callejón del Judío tiene la fecha de inauguración en una de sus paredes. Solo le escuché la fecha de inauguración, perdón. Que si la casa del Callejón del Judío es la que tiene escrita en la fecha de inauguración. 1941, creo que es. Sí, lo vi, está en... La casa ocupa una esquina, está precisamente sobre el callejón. Creo que dice 10 de septiembre de 1941. 21 nos pregunta, don Carlos. Creo que dice esa fecha. No sé si eso es como consecuencia de que haya sido restaurada después de los terremotos de 1917. Por eso les decía que hay que tomar en cuenta el hecho de la ubicación con alguna reserva, porque el domingo yo fui a las inmediaciones donde está la casa con la esperanza de ver si efectivamente el número 29 aparecía en su frontispicio. Ustedes saben que en el centro dispersas hay casas que todavía tienen la nomenclatura antigua en su frontispicio. Lastimosamente esta no lo tiene, pues así que con la reserva del caso, tomando en cuenta lo que la persona nos acaba de señalar y que efectivamente así es, creo que dice 10 de septiembre, una cosa así, pues pudiera ser esta la casa. Es la única casa de esas características que está en ese lugar y que por su construcción pareciera, digamos, ser de esa época. Y es la que corresponde a la esquina que usted mencionaba, que dijo el embajador Gamboa. Así es. Y que aparece también en otros reportajes, pero como les comento, la primera foto que vi de esa casa es en una obra de don Héctor Gaitán, con la reserva del caso, porque él no dice cómo llega a la conclusión que es esa casa, pero finalmente el embajador Gamboa sí lo consigna, ¿verdad? Lo consigna en su diario. De ese sector, la única casa de esa antigüedad, digamos, es esa. Uno de los problemas que tiene el libro de Clemente Marroquín Rojas que usted cita es precisamente que él no menciona con claridad las fuentes. No menciona las fuentes, menciona solamente la casa número 29. Hay otro dato que es importante sobre la casa, ¿verdad? Don Rafael Arévalo en Exe Pericles, él dice la casa una casa del Callejón del Judío frente al Cerrito del Carmen. Ahí hay un problema de ubicación, ¿verdad? Porque realmente el Callejón del Judío en esa época no estaba frente al Cerrito. No está enfrente. La avenida Juan Chapín, que es la que bordea el Cerrito del Carmen, va a ser construida muchos años después. Y ahí hubiera una casa en ese momento y la Juan Chapín hubiera estado ahí, pues sí podría decirse que la casa estaba frente a las faldas del Cerrito, pero no en ese instante, pero digamos, Rafael así lo describe, ¿verdad? Así que, pues con alguna reserva, ¿verdad? Hay que dar esta información de la ubicación. Que si los financistas fueron los Rodríguez Luna. ¿Los financistas de qué? De todo lo de los financistas de la bomba para organizar el atentado. No encontré la relación a esas personas en ninguno de los textos que investigué, en ninguno de los textos que leí. Sin embargo, hay una publicación del doctor Eduardo Velázquez, o Vázquez, no recuerdo muy bien el apellido, que es un doctor que es en economía, que escribe algunas columnas en unos periódicos, y me parece que fue su investigación para entrar a la Sociedad de Historia. No recuerdo si él menciona esos nombres, pero él sí menciona la financiación del atentado, de los trabajos, involucró todo eso, fueron hechos por varias familias
digamos, de abolengo del país. El término que él emplea en su escrito es varias familias de la oligarquía de Guatemala, es la palabra que él emplea, pero no recuerdo que él haya mencionado específicamente esos apellidos, y yo nunca no los he encontrado en ninguna de las fuentes consultadas. Luis José Galvez Roy pregunta que si a raíz del atentado qué medidas toma el presidente Estrada Cabrera, si aumenta la represión, incrementa su seguridad, ¿influye eso en la actitud de Estrada Cabrera de no querer entregar el poder años después? Sí, digamos, lo que recogen los libros es que desde el momento en que se produce la explosión e incluso un tiempo después de la toma de la casa del Callejón del Judío, cualquiera que haya sido la casa, se produce una gran represión, ¿verdad? Y hay muchas detenciones y muchas ejecuciones. Yo no sé si se fijaron en la cita del texto del diario El Embajador, ¿verdad? Él dice que no solo en la isla estaban estas 4 personas, sino que otros que ya habían sido ejecutados. Y efectivamente, sí, se recoge en los anales de la historia, pues una gran persecución. Es una especie de purga, ¿verdad? Porque es como, valga la expresión, aprovechar de salir de todos aquellos que él considerara eran sus oponentes políticos, hubieran o no estado involucrados en el evento. Pero algo importante es que al año siguiente se produce otro, que es el atentado de los cadetes, que en realidad es el atentado de un cadete, no es el atentado de los cadetes, es el atentado de uno, que podría ser incluso objeto de otra clase. Pero efectivamente él, lejos de tomar en cuenta o de pretender explicarse por qué es que ha sucedido eso, endurece su posición. Y recuerden cómo termina, ¿verdad? Él nunca convoca elecciones, nunca entrega el poder, termina hasta que el Congreso lo declara loco. En aquella sesión, él se atrinchera en La Palma, ¿verdad? Se produce la Semana Trágica hasta que finalmente, bajo el auspicio, y hay una foto donde va con el al lado de la bandera de Estados Unidos, logran sacarlo y entonces se produce la llegada del unionismo. Irene Godoy nos pregunta que qué fue de la dueña de la casa del Callejón del Judío. En una de las fuentes dice que fue detenida, pero fue puesta en libertad después. No dice cuánto tiempo después, pero no hay, digamos, no aparece consignada noticia de que haya sido ejecutada, por ejemplo, fusilada o alguna cosa así, como sí sucedió, digamos, con otras personas. Muchas mujeres fueron capturadas en los primeros días. El embajador narra en su libro que quizás había sido una especie de medida de presión, pero que el licenciado Vidaurre hace entrar en razón a Estrada Cabrera, dice que eso no es lo que procede, y él intercede para que estas mujeres sean puestas en libertad días después, y finalmente eso es lo que sucede. Pero de la propietaria no vuelve a consignarse nada. No dice que haya sido detenida o enjuiciada. Luis Lorenzo Fernández Molina nos pregunta que quién era el primer designado a la presidencia y si hubiera tomado él posesión del cargo, sí. si hubiera tenido éxito el atentado. Ese episodio lo narra don Clemente en su obra, ¿verdad? Es un señor de apellido Anguiano, no recuerdo mal, es Francisco Anguiano, si no estoy mal, y los conjurados ya le habían hablado, ¿verdad? Porque si Estrada Cabrera moría, a él le tocaba, ¿verdad? Y parte de lo que habían acordado con él es que él tomaba posesión, pero transitoriamente, de manera transitoria. Y por eso es que se iban a juntar con él en la mañana del atentado, supuestamente cuando todo hubiera terminado exitosamente, para negociar la transición o para llevar a cabo la transición, y por eso estaban esperando también a un delegado del cuartel general de Matamoros. Precisamente quizás, o tal vez con la idea de cerciorarse el apoyo militar. Pero, digamos, legalmente a él le hubiera correspondido, tal y como lo señala don Clemente en su obra, ¿verdad? Lucila Sierra nos pregunta que cuáles son las fuentes que usted considera que deben consultarse acerca de los atentados
la Ya. del 1907 y de 1908. Pues primero muchas gracias a la directora del Museo del Ejército, que es quien hace la pregunta. Gracias por asistir a la conferencia. Pues ¿verdad? Que es la obra de don Clemente Marroquín Rojas, ¿verdad? Creo que es un poco difícil de encontrar, tal vez en lo que los coleccionistas suelen llamar las librerías de viejo, ¿verdad? Tal vez se puede encontrar ahí, pero leer esto es como leer una novela, ¿verdad? Yo heredé de la biblioteca de mi papá, y me acuerdo que lo empecé a leer porque mi papá, que era abogado, antes fue profesor de estudios sociales en Paqueche, y él me contaba esto, como contarle a uno de niño una historia, ¿verdad? Un cuento, una novela. A mí me intrigó tanto esta situación, casi que novelesca, que me dio el libro, que todavía lo conservo. Este no es el ejemplar, es otro que tengo guardado en mi casa. Y ahí está recogido. El otro que tiene, no solo es el atentado, sino un estudio muy profundo del régimen de Cabrera, es este, de don Rafael Arévalo Martínez, ex de Pericles. No sé si también se encontrará todavía, pero el libro es magistral. Hay uno que también es muy bueno, tesis doctoral, como la suya, doctora, El enigma de don La Palma y don Manuel. Una cita de la plática hoy está ahí. Y que recoge sus memorias, no solo habla de lo de Frank Cabrera, sino habla de su vida, cómo de niño él presencia los acontecimientos que vimos aquí. Estos de Artemis Identity, probablemente sí lo encontrarán. Y ¿verdad? Leer las notas del diario del embajador de México, ¿verdad? Este libro tiene una historia particular de cómo lo conseguí. Investigando para un guión de una radionovela, lo ubiqué. Ese Pericles aparece citado. Me costó rastrearlo en internet. Finalmente lo encontré en una librería en México. Mi familia y yo tenemos un amigo en México. Mi familia iba a viajar allá. Le pedí favor a mi amigo que lo comprara y solo me respondió: de haber sabido dónde quedaba la librería que me pediste que fuera, no hubiera ido. Pero finalmente lo consiguió y son 8 libros, pero la narración de su estancia en el país, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pues es muy, digamos, interesante y apasionante leerlo, sobre todo lo que él cuenta en su diario redactado en primera persona sobre eso. Y probablemente haya más, ¿verdad? Pero estos son a los que he tenido acceso. Y el hemeroteca, ¿verdad? Los periódicos de la época, vio como El de Eche Pericles, el de Eche Pericles sí está recientemente editado por la Tipografía Nacional. No sabía, qué bueno. Así que ese sí Hay otro, doctora, de Carlos Wilde, que se llama se puede conseguir. Ah, sí, el autógrafo. Sí. ¿Usted diría que la fuente primaria, digamos, de esto que usted investigó sería el de Gamboa? Yo diría que sí, si entendemos como fuente primaria el que presenció los hechos, ¿verdad? El que redacta de su puño y letra lo que vio. Yo diría que ese es, entendiendo así la fuente primaria, diría que sí, porque digamos, obviamente las otras obras son posteriores. Y la otra que también es una fuente primaria es los cuadernos de memoria de Jorge García Granados, porque él narra también en primera persona lo que él ve de niño, ¿verdad? Cómo su tía le da hijo los ve entrar, y es más, narra ahí que le dice, la tarde antes le dice: van a venir 4 personas, les vamos a dar posada en la casa, tú no tienes que acercárseles, tampoco tienes que decir que están aquí en la casa. O sea, lo amonesta, ¿verdad? Y le dice, al final hay otra parte donde él cuenta que le dice, se llevaron a un pariente lejano de ellos, un niño de 14 años, de 13 años, narra él que lo torturan en la policía, le dan palos, dice, le descoyunturan los pies, tratando de que suelte información. Y entonces doña María le pregunta, le dice: ¿qué harías tú si te detienen? Y ella le contesta: yo no diría nada. Entonces lo felicita y le dice: no esperaba menos de ti. Entonces esas son como que las fuentes primarias. Y luego, pues la obra de don Clemente, ¿verdad? Rafael, ¿verdad?
¿Y usted diría que esa red de informantes que se muestran en toda la narración que usted nos hizo ahora es parte de lo que le permitió a él permanecer en el poder Sí, mire, tanto tiempo? eso está recogido magistralmente en El Señor Presidente, ¿verdad? Hay un capítulo que creo que se llama Anónimos, y conectan todas las informaciones que le daban al presidente. Y hay otra, no me acuerdo el nombre del capítulo, pero hay otra parte donde dicen de hoja en árbol, una cosa así, como hilos fantasmagóricos. Habían los rumores hasta los oídos del señor presidente. Nada se movía sin su voluntad y sin que él lo supiera. Sí, efectivamente, había una red de informantes, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos en tiempo todavía. No sé si hay algo más que usted quisiera agregar acerca de su interesantísima Pues gracias de nuevo por haberme. investigación. Es apasionante. Sí, pues mire, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, si no tenemos... Sí, yo pues, de nuevo agradecer que me hayan invitado. Realmente fui yo el que propuso el tema y me autoinvité, pero sí que a la Escuela de Posgrados, muchas gracias por haber aceptado la propuesta de usted, doctora. Yo sí quisiera recomendar su tesis doctoral sobre la figura de Reina Barrios. Creo que el nombre le hace honor al presidente, porque dice un presidente desconocido, ¿verdad? Que casi no se sabe mucho de él. Pero es importante porque su gestión suele pasar desapercibida y tiene, digamos, muchas cosas interesantes. Y casi en las postrimerías de su tesis usted aborda el magnicidio, el tema del magnicidio. Por cierto que yo le consulté si estaba bien ponerlo de la numerología trágica, ¿verdad? Porque en su tesis usted menciona que él iba a la 9ª calle, ¿verdad? Y el dato que la 8ª calle, pues usted me explicó que estaba en medio, ¿verdad? Entre la 8ª calle y la 9ª calle. Pues sí es interesante. Y episodios así hay muchos en nuestra historia como para poder hacer actividades como esta. Muchas gracias. Y a todos los que asistieron hoy, pues gracias por tomarse el Una tiempo. cosa que me llamó la atención, el último comentario, una cosa interesante es que cuando usted habla de lo de la bomba y que después hicieron las investigaciones, precisamente Clemente Marroquín Rojas, donde dice que van a buscar abajo, van a hacer una investigación ingenieros militares acerca del túnel y de las cajas de metal y las conexiones de la dinamita para ver cómo estaba eso. Y los ingenieros militares que van a hacer esa investigación uno es David Vela, el del mapa en relieve, y el otro me pareció tan sorpresivo encontrar que era el coronel Felipe Rodríguez Santiago, que es mi bisabuelo. Entonces me pareció interesantísimo eso, porque yo releyendo un poco a Marroquín Rojas para recordar los detalles, no recordaba ese. Mire, qué bueno, ahora ya ubica a su ancestro, un episodio de la historia importante, ¿verdad? Claro. Y aquí tenemos otra pregunta de don Carlos Alberto que dice que qué tan cierto es que Anguiano era quien Asturias nombra como cara de ángel en su novela. Sí, yo había oído eso también, pero creo que no es este señor Anguiano, que ya era un señor mayor. Creo que Miguel Cara de Ángel era Federico Anguiano. Y yo tengo ahí dos fuentes que compartir, ¿verdad? Con la persona que lo pregunta. Hay un doctor especialista en Miguel Ángel Asturias de la Universidad de Colorado de apellido Feliu. Hace algún tiempo en la facultad hizo una actividad en la Semana Jurídica y lo trajimos para hablar de la obra del señor presidente, y él dice que ha hecho varias investigaciones y que llega a la conclusión de que el favorito del presidente era Federico Anguiano. Y luego, no recuerdo en dónde lo leí, hay una nota donde dice que Federico Anguiano muere con la caída de Estrada Cabrera en los linchamientos. Él
trata de huir y le disparan por la espalda, ¿verdad? En aquella célebre frase de Otro Toro, ¿verdad? Lo tenían a todos acá, digamos, custodiados en la sede del colegio de infantes, y ahí lo sacaban para ser linchados, y es hasta que el señor admite en eso. Él trata de escapar, intenta huir, y le disparan, y él muere ahí. Hay una novela, no la terminé de leer, la empecé a leer, de un escritor guatemalteco, lamento mucho no tener el nombre en mente en ese instante, pero se llama Cara de Ángel. Y la trama de la novela es como una especie de reencarnación en la época actual de Miguel Cara de Ángel. Entonces, tal vez ahí podría dar un dato, pero esas dos fuentes que yo he oído o leído lo identifican como Federico Anguiano. Muy bien. Luis Lorenzo Fernández Molina me pregunta a mí, disculpe, doctor, que si Reina Andrade era pariente de Reina Barrios. Sí, era su sobrino en segundo grado, me parece, y él fue su secretario privado durante su presidencia, así que sí estaban relacionados. Saludos al licenciado. Muy bien. Bueno. Entonces no me queda más que darle las gracias, doctor, por tan interesante, a todos por sus comentarios, preguntas y por habernos acompañado hoy en esta actividad que creo que es importante para como guatemaltecos aprender más de nuestra historia. Es importante esto. Además, doctor Argueta, de verdad que su sugerencia de la escuela de posgrado fue genial y me alegra tanto que se la hayan aceptado. Por último, quisiera agradecerle al equipo. De la escuela de posgrado de la UFM por organizar y llevar a cabo estas clases que son muy enriquecedoras. Los invitamos a que sigan en redes sociales la escuela de posgrado, ya que por esas vías se estarán publicando enlaces a próximas clases virtuales y actividades diversas que se están organizando. Y desde ya prepararlos relacionadas a independencia. También los invitamos a que estén atentos a la oferta de posgrados, maestrías y cursos libres que se estarán impartiendo durante el primero y segundo semestres del próximo año. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que participaron con nosotros. Les queremos desear una feliz y descansada noche y esperamos que esto los motive a leer más de nuestra historia. Muchas gracias, doctora, y gracias por la invitación y gracias a todos por asistir. Muy buenas noches.